está como para que la ingresemos. ¿Sí? Está perfecto. Y ahí la vamos a presentar entonces. Se trata de Matilde Rusticucci. Ella es profesora, investigadora y meteoróloga argentina desde acá. Matilde, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hablar un poquitito de esto, la preocupación. ¿Llegó el niño de nuevo? ¿Es el Día Mundial contra el Cambio Climático dentro de poquitito? ¿Qué define esto ahora que lo estamos viviendo? Un montón de preguntas que se nos agolpan en la mente, Matilde. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, son distintos temas, todos relativos al clima, claramente, y todos nos impactan, ¿no? Sí, sí, sí. Un tema es el cambio climático del que tanto venimos hablando, porque es un tema preocupante, porque es un clima que está cambiando sostenidamente debido a la acción del hombre y que genera calentamientos, genera extremos de precipitación, genera sequías intensas. Eso impacta el cambio climático. Pero además tenemos el niño, la niña, que son fenómenos naturales que nos dan veranos más cálidos, más fríos, más lluviosos, menos lluviosos, dependiendo de dónde estemos ubicados, que son fenómenos naturales que ocurren cada 3, 4 años aproximadamente. Matilde, ¿cuál es la evidencia más contundente, para bajarlo al llano el tema, ¿no?, que tenemos de que el cambio climático está siendo afectado, pero directamente por la modernidad y por la industria? Porque el hombre, cuando empezó a utilizar gases de efecto invernadero, usa petróleo para producir energía. Esa producción de energía libera gases que son gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Esos gases están artificialmente en la atmósfera, porque había una cantidad natural y desde que el hombre empezó a emitir esos gases, cada vez hay más en la atmósfera de una forma artificial. Esos gases lo que producen es, como su nombre lo indica, un efecto de invernadero. Lo que hace es acumular más energía en la atmósfera y aumentar la temperatura. Pero no solo aumenta la temperatura, porque aumenta la temperatura, pero se altera también los patrones de lluvia en muchos lados. Llueve intensamente en poco tiempo o mucho tiempo de sequías. Eso también es producto del cambio climático. Y eso nosotros podemos probar con nuestros modelos matemáticos, físicos, que no hubiera sucedido este calentamiento si no hubiera sido por la acción humana de liberar exageradamente esta cantidad de gases a la atmósfera, ¿no? Matilde, ahí estamos viendo en las imágenes de apoyo, esto se lo decimos a la gente que está en la radio, mientras habla Matilde hay unas imágenes y veo abejas, veo hormigas, que uno dice son insectos, bueno, pero son esenciales porque regulan de alguna forma. ¿A tanto se puede afectar, digo, los pequeños animales que pueden mantener más o menos equilibrado un hábitat? ¿Tanto puede afectar este cambio climático? Se ve esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Le afecta a todos los que estamos viviendo en este planeta. Pensemos en una consecuencia concreta que tenemos nosotros en el cambio climático, que es el dengue, por ejemplo. El dengue es una enfermedad que la transmiten ciertos mosquitos. Esos mosquitos antes vivían en las zonas tropicales, nada más. Debido al cambio climático, a que cada vez la temperatura está más alta, que en el este de nuestro país cada vez llueve más, ese mosquito se viene desplazando y vive en latitudes que antes no vivía. Ese mosquito trae una enfermedad, que es el dengue, chikungunya y otras. Entonces, el impacto del cambio climático se ve directamente en el hábitat de esos mosquitos, que genera un impacto en nuestra salud. Y, por ejemplo, las abejas que estamos viendo en este momento necesitan ciertas condiciones climáticas para vivir, para poder alimentarse, ciertas flores, cierta vegetación, que si el clima se va alterando, se producen más sequías, mucha temperatura que no deja que florezca cierto tipo de plantas, las abejas tienen que migrar o morir. Hace poco tuvimos una noticia de toda una camada de pingüinos de la Antártida, que los pichones habían muerto. ¿Por qué? Porque el pichón del pingüino necesita un cierto tiempo para vivir sobre hielo, hasta que desarrolla su plumaje para poder ir al agua. Ese hielo se derritió y los pichones se ahogaron.
O sea, las consecuencias son Ujú. múltiples Claro. en muchos aspectos. Qué devastador eso, para todos los ecosistemas, ¿no? Claro. Quiero preguntarte, Matilde, también, por supuesto, entendidísima en el tema, si hay avances desde los científicos, desde la ciencia también de la meteorología, acerca de la forma de abordar la complejidad del cambio climático. ¿Hay avances tecnológicos, herramientas que les permitan anticiparse, por ejemplo, a cuestiones que puedan ser extremas, a impactos futuros? Por supuesto, por supuesto. Nosotros, desde la ciencia meteorológica, las ciencias de la atmósfera y junto con otras ciencias, estudiamos el clima y el futuro del clima desde hace muchos años. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos predecir el clima, podemos predecir el tiempo todos los días, si llueve, si no llueve, si nieva, si no nieva, pero además predecimos el clima a los próximos 3 meses y además de acuerdo con nuestros modelos, podemos proyectar hacia 20, 30 años, 50 años, 100 años. O sea, en principio la base del cambio la tenemos y la conocemos y se conoce. Entonces, con esas herramientas, desde el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es Ujú, el panel de Naciones Unidas que se encarga de los temas de cambio climático, ujú. se le da a los gobiernos esas herramientas que conozcan para que sepan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder, cuáles son los impactos que observamos y cuáles son los impactos que vamos a tener, cuáles son los riesgos a los que los podemos afrontar si es que no hacemos nada. Pero además se le dan soluciones. Y cuando hablamos de soluciones, hablamos de múltiples soluciones. El resultado final es dejar de emitir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Esa es la consecuencia final. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cambiando las energías en base a petróleo por energías limpias, cambiando la forma de consumir, principalmente, la forma de consumir y de derrochar los desechos alimenticios, los desechos de las industrias, de la moda. O sea, hay muchas herramientas, muchísimas herramientas que están a disposición de todos los gobiernos para que tomen medidas para frenar este calentamiento. Ujú. Matilde, supongamos, con estos modelos que ustedes tienen, ¿no? Supongamos que hoy nos ponemos todos los habitantes del planeta las pilas para empezar con el cambio. ¿Cuándo vemos el resultado? Aproximadamente. ¿Qué dicen los modelos? Bueno, los modelos justamente lo que dicen es, si hoy, hipotéticamente, dejáramos de emitir esta cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo y las concentraciones se mantienen constantes, entonces el cambio va a suceder en una forma tan lenta que nos vamos a poder ir adaptando. Cambio va a haber porque tiene una inercia, todo el sistema se está calentando, acumulando calor, va a seguir calentando, pero muchísimo más lento. Ujú. Entonces pensemos que con esa lentitud la vegetación se puede adaptar, los árboles se pueden acomodar, las aves migratorias pueden migrar a donde tengan que migrar, todos los animales se pueden ir adaptando al nuevo clima lentamente y el cuerpo humano también se va adaptando, ¿no? A tener más olas de calor, más frecuencia de sequías o lo que fuera. Bien, Matilde, última pregunta por lo menos de mi parte. Ya que habló del cuerpo humano también, los efectos que estamos sufriendo, ¿cómo los podemos plasmar así en la práctica? ¿Dormimos menos? ¿Estamos más enfermos? ¿Más irascibles? ¿Qué es lo que dicen Todo, también estos modelos? Totalmente de acuerdo. Las olas de calor, nosotros tenemos estudios hechos hace ya un tiempo, las olas de calor aumentan la mortalidad. O sea, una ola de calor aumenta en la ciudad de Buenos Aires, el primer estudio que hicimos hace ya un tiempo, duplicó, triplicó la mortalidad media en un día, 2 días. Porque la ola de calor extrema, por supuesto, estamos hablando puede producir infartos, puede producir problemas respiratorios, deshidratación, o sea, los impactos son directos en la salud. Mortalidad, pero no solo mortalidad. Estas imágenes de emisiones de esos humos impresionantes que están largando ahí, o los incendios mismos. Los incendios generan, por ejemplo, una contaminación del aire que genera un impacto en el sistema respiratorio fuertísimo que puede ocasionar muerte. Entonces, todos estos cambios tienen un impacto en la salud estudiado y se trabaja para alertar a la población. Habrán escuchado que desde octubre a marzo, el Servicio Meteorológico emite una alerta ante olas de calor.
El alerta antiolas de calor justamente lo que quiere hacer es que la población no se exponga innecesariamente a las temperaturas altas, al sol, al mediodía, o realice actividades en el exterior innecesariamente, pero además alertar a los medios de salud, a los sistemas de salud, para que estén preparados para recibir más cantidad de pacientes con esos síntomas. Entonces, nos podemos preparar, cuanto más conocemos, más nos podemos preparar, y las herramientas están, por suerte. Matilde, quiero dejarte una pregunta que nos hace Raúl desde Santa Fe. Buen día, Matilde. Es una pregunta que tiene un ejercicio un poco de fantasía y de realidad también. A ver cómo la interpretás vos. Le pregunto, si hoy se dejara de emitir gases de efecto invernadero, ¿cuánto tiempo se estimaría que tomaría para volver a algo normal? Bueno, es lo que yo les mencionaba. El tiempo, volver a la normalidad, depende de lo que definamos por normal. Volver al clima de hace 50 años va a ser un poco difícil, va a tardar, pero por lo menos mantenernos en este clima y que no siga aumentando, que se lentifique, que no tengamos cada año más olas de calor, sino que eso se lentifique y aparezca una vez cada tanto esas olas de calor, bueno, 20, 30 años, claramente, pero cuanto más rápido actuemos, más rápidos van a ser las mejoras, ¿no? Como para definir y ya para agradecerle el tiempo, Matilde, muchísimas gracias. La vemos que está ahí utilizando sus datos y todo. Si uno ve un mapa, por ejemplo, que muchas veces a los provincianos nos pasa, un mapa de hace 50 años de nuestra provincia y vemos que hay ríos bañados, va a ser un poco difícil que volvamos a la realidad de ese mapa de hace 50 años. Exactamente, yo creo que sí, porque claramente la falta de precipitación y las proyecciones, sobre todo para esa zona donde están ustedes, dan que cada vez va a haber menos precipitación. Entonces, y menos acumulación de nieve en las montañas en invierno, por lo tanto menos agua en el verano. Por ahora van a seguir en ese camino por un tiempo, sí. Va a ser para recordar entonces lo que alguna vez tuvimos y no perder lo que todavía podemos llegar a tener, Matilde. Exactamente. Bien. Clarísima. Clarísima y categórica. Matilde, un abrazo gigante y muchísimas gracias. Vemos que estaba por ahí, no sé si se ha cortado. Matilde Rusticucci es meteoróloga y la estábamos entrevistando.